Hola a todos, esta vez en esta cápsula vamos a revisar la farmacología asociada a la tuberculosis, una de las enfermedades infecciosas más relevantes desde el punto de vista de la salud pública y que a pesar de los avances terapéuticos que se han logrado durante los últimos años, continúa siendo una causa importante de la morbimortalidad a nivel mundial. Entonces, a lo largo de esta clase vamos a analizar cómo existen algunas características biológicas de, el Mycobacterium tuberculosis que van a condicionar directamente las estrategias farmacológicas utilizadas en su tratamiento, ya que probablemente vamos a revisar tratamientos que son bastante antiguos, pero una de las cosas importantes es ver por qué la tuberculosis requiere politerapia. Además también de eso, tratamientos prolongados y una adherencia estricta para evitar la aparición de resistencia bacteriana. Vamos a revisar los principales fármacos antituberculosos de primera línea, incluyendo los mecanismos de acción, un poco de farmacocinética, reacciones adversas, interacciones farmacológicas que sean más relevantes para el caso de cada uno de ellos. Y también vamos a mirar un poquitito acerca de la problemática actual, sobre todo por la tuberculosis multiresistente y los nuevos esquemas terapéuticos recomendados por la Organización Mundial de la Salud que han ido cambiando en estos últimos 3 años. La idea no es solamente entonces memorizar medicamentos, sino que comprender un poquitito cuál es la relación entre la fisiopatología, relacionarlo un poco con la microbiología y además también de eso con una pincelada de farmacología clínica, ya que después lo van a revisar más profundamente las asignaturas que vienen más adelante. Para eso entonces vamos a tener el contenido de la clase asociado a poder revisar un poquitito el contexto global y la epidemiología de la tuberculosis, después revisar un poco acerca de la patogénesis, el tratamiento, primero el diagnóstico, ¿cierto?, de la tuberculosis, posteriormente el tratamiento, cuáles son los fármacos de primera línea que todavía se siguen utilizando en el caso del paciente que tiene diagnóstico de tuberculosis, las principales reacciones adversas y las interacciones farmacológicas y además también de eso evaluar entonces acerca de la resistencia, sobre todo que se da con estos tratamientos un poco más antiguos y entonces aplica que finalmente hoy día tengamos proyección de nuevas blancos terapéuticos o dienas terapéuticas en el caso del tratamiento, pensándolo en un futuro no muy lejano finalmente. Lo primero que vamos a revisar entonces es el contexto global y la epidemiología. Sabemos que la tuberculosis es un problema de salud pública y que generalmente está asociado, ¿cierto?, a una carga mundial. De hecho, es una enfermedad que no solamente se trata en el caso de Chile, es una enfermedad que se trata a nivel global, dado principalmente también porque tiene dos periodos, uno que es un periodo de latencia, en donde no hay mayores manifestaciones asociadas a la enfermedad, y además también de eso por lo crítico que implica la resistencia a los. Ya, antes de poder entrar a los fármacos, es importante entender por qué entonces la tuberculosis sigue siendo un problema prioritario tanto para la farmacología, pero además también de eso para la salud pública. Actualmente se estima que cerca de un cuarto de la población mundial presenta infección latente por Mycobacterium tuberculosis. Esto significa entonces que es un número de ya de millones. Millones de personas que puedan portar el bacilo sin síntomas clínicos, pero que tienen un riesgo potente de reactivación en un futuro. Desde el punto de vista farmacológico, esto es extremadamente importante, porque el bacilo puede permanecer en estado de latencia durante décadas dentro de lo que se conocen como granulomas, que los vamos a revisar un poquitito más adelante, con el metabolismo caracterizado, ¿cierto?, por ser muy lento y además también de eso por presentar menor susceptibilidad a los antimicrobianos. Esa es una de las razones por las cuales el tratamiento debe prolongarse, ¿cierto? Según lo que dice la diapositiva, como un mínimo de 6 meses. Em, Otro punto que podría llegar a ser clave es que la tuberculosis no afecta solamente al pulmón, aunque la forma pulmonar, ¿cierto?, puede llegar a ser la más frecuente y la que eventualmente se transmite en mayor porcentaje. También existen otras formas que son extrapulmonares, ¿ya? Em, Como son, por ejemplo, la tuberculosis meningia, la tuberculosis ósea, la tuberculosis renal o además también de eso la tuberculosis ganglionar, lo que puede modificar finalmente la capacidad del fármaco o de los antimicrobianos que se estén utilizando para poder llegar a cada uno de estos tejidos.
Además, ciertos factores aumentan significativamente el riesgo de tanto de infección como también de la capacidad finalmente de reactivación. Sobre todo en el caso del paciente que tiene VIH. Ya el paciente VIH-Sida es un paciente que es bastante susceptible finalmente a la reactivación o al contagio con Mycobacterium tuberculosis. Además también de eso, los pacientes que usan en forma prolongada corticoides, ya que sabemos, ¿cierto?, que los corticoides producen inmunosupresión. Los inmunosupresores, ya pacientes que tengan problemas de nutrición y además también de eso algunas enfermedades metabólicas como podrían ser, por ejemplo, el caso de la diabetes. Aquí aparece entonces nuevamente la importancia de la farmacología clínica, a pesar de que es algo que van a revisar un poquitito más adelante, pero es importante mencionarlo porque muchos pacientes inmunosuprimidos presentan mayor riesgo tanto de infección activa como de toxicidad e interacciones medicamentosas. Finalmente, uno de los mayores desafíos actuales es la aparición de cepas resistentes, especialmente dos, una que se conoce como MDR y la otra como XDR. Estas son formas resistentes, ¿ya? Y obligan al uso de tratamientos que de partida ya son más prolongados, o sea, extendemos este tratamiento más allá de los 6 meses, generalmente con un aumento de la toxicidad y mucho más costosos, impulsando el desarrollo de nuevos fármacos antituberculosos y además también de eso la posibilidad de generar nuevos esquemas terapéuticos. El segundo punto que vamos a revisar tiene que ver un poquitito con la microbiología del Mycobacterium tuberculosis para poder entender finalmente cómo funcionan estos fármacos, dado que el Mycobacterium tiene ciertas características que tienen que ver sobre todo con su pared celular y la presencia entonces de los ácidos micólicos que seguramente también lo comentaron en sus clases de microbiología anteriormente. Entonces, las características microbiológicas del Mycobacterium tuberculosis explican gran parte del comportamiento que va a tener en la parte clínica y sobre todo de las dificultades farmacológicas para poder tratar y erradicar la enfermedad. Primero, estamos hablando de un bacilo que se caracteriza por ser un bacilo alcohol resistente, que también se conoce como VAR. Esto se debe a que su pared celular es muy rica en algunos componentes, como son, por ejemplo, los ácidos micólicos, que son lípidos de cadena larga que forman una barrera que es hidrofóbica y que es muy poco permeable. Desde el punto de vista farmacológico, esta pared es fundamental porque limita el ingreso de muchos antimicrobianos y explica entonces la resistencia intrínseca que posee esta micobacteria. Además, varios antituberculosos actúan precisamente sobre esta estructura. Por eso, entonces, por ejemplo, la isoniazida, que es uno de los fármacos clásicos en el tratamiento de la tuberculosis, inhibe la síntesis de ácidos glicólicos. Esto va a favorecer entonces a una debilidad o debilitando la pared celular y provocando la muerte bacteriana. Otro aspecto importante es que el Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo que se caracteriza por ser un aerobio estricto, con preferencia entonces por tejidos que tengan alta cantidad o que sean ricos en oxígeno, especialmente en el caso de los ápices pulmonares. Esto finalmente ayuda a entender por qué la tuberculosis pulmonar finalmente es la que tiene mayor frecuencia comparada con otros tipos de tuberculosis. La velocidad de replicación em, también es clave. A diferencia de muchas bacterias comunes, el Mycobacterium tuberculosis se multiplica muy lentamente, con generaciones que pueden tardar entre más o menos las 16 y las 20 horas. Esta replicación lenta entonces disminuye la eficacia de muchos de los antimicrobianos que actúan sobre estas bacterias, sobre todo por la actuación sobre bacterias que deberían estar en división activa, y explica por qué el tratamiento debe mantenerse entonces por periodos prolongados que pueden llegar a ser meses. Finalmente, em, la micobacteria posee capacidad de poder sobrevivir dentro entonces de algunas células como son los macrófagos y resistir ambientes intracelulares hostiles. Por ejemplo, algunos fármacos como la piracinamida, que es otro fármaco clásico, fueron diseñados para poder actuar específicamente en los medios ácidos intracelulares, como los presentes dentro del granuloma tuberculoso. Y es por eso que también se explica entonces la utilización de más de un medicamento para el tratamiento en algunos pacientes. Veamos entonces un poquitito de la patogénesis y el granuloma, dado, ¿cierto?, porque la transmisión es aérea, generalmente asociada a gotículas que pueden salir desde un paciente A hacia un paciente B, los conceptos asociados a la fagocitosis, la replicación y además también de eso la latencia.
En esta diapositiva observamos uno de los conceptos más importantes para poder entender la farmacología de la tuberculosis y que es entonces esta estructura que se llama granuloma. La infección comienza por transmisión aérea, mediante aerosoles, ya dijimos, gotículas liberados por pacientes con tuberculosis que tienen una tuberculosis pulmonar activa, y una vez que se inhala, el bacilo alcanza los alveolos y es fagocitado entonces por estos macrófagos que se encuentran a nivel alveolar. Sin embargo, una de las características que tiene el Mycobacterium tuberculosis es poseer. ¿Qué posee? Posee mecanismos que le permiten sobrevivir dentro de estos macrófagos. El bacilo entonces inhibe la fusión entre el fagosoma y el lisosoma, evitando su destrucción intracelular. Esto permite replicarse de forma muy lenta dentro del macrófago. Posteriormente a esto se activa la respuesta inmune celular, principalmente mediada por linfocitos T, dando origen entonces a lo que se conoce como el granuloma tuberculoso. Desde el punto de vista fisiopatológico, el granuloma intenta contener la infección, pero farmacológicamente también presenta un problema importante. En el centro del granuloma aparece finalmente necrosis gaseosa, un ambiente con hipoxia, bajo en el nivel de pH y de baja penetración, sobre todo para los antimicrobianos. Además de muchos bacilos permanecen en el estado metabólicamente inactivo o latente, lo que va a favorecer a una disminución en la eficacia de los fármacos que actúan sobre las bacterias en replicación activa. Aquí adquiere relevancia entonces algunos fármacos como podría ser, por ejemplo, la piracinamida, ya que es uno de los pocos antituberculosos con actividad importante en ambientes ácidos intracelulares. Por eso participa especialmente en la fase intensiva del tratamiento. El granuloma también explica por qué la tuberculosis puede permanecer latente durante décadas y además también de eso poder reactivarse posteriormente a esto en situaciones de inmunosupresión, como podría ser el caso de un paciente VIH o en pacientes, por ejemplo, con uso de corticoides o terapias biológicas. En el centro del granuloma aparece entonces esta necrosis gaseosa, que dijimos que era un ambiente con hipoxia que se iba a caracterizar entonces por el bajo pH, la baja penetración de algunos antimicrobianos y además también de eso el estado metabólicamente inactivo. Em, La transmisión, entonces, como modo de resumen y suplementando un poquitito la diapositiva anterior, va a estar dada, ¿cierto?, por la inhalación de aerosoles de pacientes con tuberculosis activa, en donde vamos a encontrar gotículas que tienen que tener menos de 6 micras en tamaño para poder llegar finalmente a nivel alveolar, lo que va a favorecer el segundo punto, que es la fagocitosis por parte de los macrófagos. Esto va a generar entonces el tercer punto que es la evasión, donde el Mycobacterium tuberculosis inhibe la función del fago y lisosoma para poder empezar a multiplicarse intracelularmente si no es contenida, generalmente también con un proceso bastante lento, y generando entonces esta respuesta inmune asociada a los linfocitos T con la formación específica del granuloma. Esto va a favorecer entonces que el Mycobacterium permanezca dentro de las células por periodos bastante largos, como son, por ejemplo, los meses, inclusive en algunos pacientes años, ¿ya? Y que se va a favorecer entonces en reactivaciones asociadas a la inmunosupresión. Entonces, ¿cómo está organizada celularmente este granuloma? El granuloma no es simplemente una acumulación de células inflamatorias, es una estructura que es altamente organizada. Esa es una de las cosas, principalmente una característica del granuloma, y que busca contener la infección y evitar la diseminación del bacilo. Dijimos entonces que en el centro encontrábamos esta necrosis gaseosa. Rodeando a esta zona aparecen macrófagos diferenciados, además también de eso algunas células como son las células espumosas y células gigantes de Langhans, mientras que en la periferia predominan algunos linfocitos T que pueden estar activados y además también de eso pasando por algunos periodos de fibrosis. Desde el punto de vista farmacológico, esto genera bastantes desafíos. Em, Primero, la vascularización dentro del granuloma es limitada, por lo que estos antimicrobianos o algunos antimicrobianos pueden llegar pero con bastante dificultad. Segundo, el ambiente ácido y además también pobre en oxígeno, hipóxico,
Modifica la actividad de algunos medicamentos. Y tercero, muchos bacilos permanecen en inhibición lenta o prácticamente inactivos, reduciendo entonces la susceptibilidad a estos medicamentos bactericidas de tipo clásicos. Por eso el tratamiento antituberculoso requiere múltiples fármacos con distintos blancos y distintos perfiles de penetración tisular. Ya dijimos que la piresenamida generalmente va a ser un fármaco que va a favorecer un efecto dentro del granuloma, inclusive en este estado ácido, mientras que algunos otros fármacos como es la rifampicina o la isoniazida actúan mejor sobre poblaciones bacterianas metabólicamente activas. Por lo tanto, van a servir principalmente también cuando se esté desarrollando la enfermedad con la sintomatología generalmente asociada. También es importante entender los factores de reactivación, como eran, ¿cierto?, las patologías, están mencionadas acá, VIH, ¿cierto?, diabetes mellitus, desnutrición o situaciones de inmunosupresión, ya que disminuyen el control inmunológico, finalmente, del granuloma, favoreciendo que los bacilos vuelvan a replicarse y aparezca entonces la fase clínica o la tuberculosis clínica. Revisemos entonces un poquitito acerca del diagnóstico de la tuberculosis, ya que antes se realizaba específicamente a través de la evaluación del esputo. Hoy en día existen varias formas más modernas de poder diagnosticar la tuberculosis. Una vez comprendida entonces esta fisiopatología, es importante revisar cómo se realiza el diagnóstico y qué limitaciones presentan los distintos métodos disponibles. Existen pruebas inmunológicas. Ya dentro de las pruebas inmunológicas, una de las más conocidas es el cuantiferón, que detecta exposición previa al bacilo mediante una respuesta inmune del paciente. Son especialmente útiles para poder identificar infección latente, pero no permiten diferenciar con certeza una tuberculosis activa de una infección antigua que ya esté controlada. Además, otras pruebas como la de Mantux puede verse afectada por la vacunación contra el bacilo o por exposición a otras micobacterias. La vaciloscopía de esputo, ¿cierto? Que es la clásica para el diagnóstico de la patología, sigue siendo entonces una herramienta que es muy utilizada sobre todo porque es bastante rápida y de bajo costo. Aquí se buscan bacilos ácidos alcohol resistentes directamente en la muestra respiratoria. Sin embargo, requieren de una carga bacteriana que sea alta, ¿ya? Por lo que su sensibilidad vendría a ser entonces un poco limitada y es uno de los principales problemas que puede llegar a presentar en el momento del diagnóstico, por lo que pueden aparecer inclusive falsos negativos. El cultivo microbiológico, tercer punto, ¿cierto? Continúa siendo el gold estándar del diagnóstico, ya que permite aislamiento de microorganismos y estudio de susceptibilidad antimicrobiana. El gran problema es la lentitud y precisamente debido a la replicación extremadamente lenta del Mycobacterium tuberculosis. Desde el punto de vista farmacológico y desde el punto de vista epidemiológico, esto es muy importante y además muy relevante porque muchas veces el tratamiento debe iniciarse antes de contar con la confirmación microbiológica definitiva, especialmente en pacientes que puedan tener antecedentes que puedan ser graves o de alta sospecha clínica. Actualmente las técnicas moleculares, como son por ejemplo GenXpert, han cambiado bastante el manejo clínico, ya que permiten detectar ADN micobacteriano y además también de eso la presencia de mutaciones asociadas principalmente entonces a la posibilidad de resistencia, ejemplo, a rifampicina, y esto se puede detectar básicamente en pocas horas, facilitando entonces un inicio terapéutico mucho más precoz y además también de eso dirigido. Vámonos entonces al principio del tratamiento, que es quizás la parte interesante desde el punto de vista de lo que queremos llegar a conversar el día de hoy, con la fase de tratamiento, la clasificación de los medicamentos y además también de eso, cuáles son los esquemas que propone la Organización Mundial de la Salud. En la tuberculosis, el tratamiento farmacológico se basa en dos principios fundamentales. Primero, tienen que ser más de un fármaco, o sea, nosotros vamos a utilizar ataques combinados o politerapia y además también de eso la duración prolongada. La primera regla es el ataque combinado, ¿ya? El Mycobacterium tuberculosis tiene una enorme capacidad de desarrollar resistencia cuando se expone a fármacos en monoterapia, por lo que se utilizan varios fármacos simultáneamente, cada uno de ellos actuando sobre distintas dianas moleculares del bacilo. Esto disminuye drásticamente la probabilidad de seleccionar entonces mutantes resistentes. Durante la fase de inducción,
que corresponde aproximadamente a los 2 primeros meses, se utiliza entonces un esquema que es bastante intensivo, en donde podemos encontrar estas reglas, ¿cierto? O estas letras HRZE, que son isoniazida, rifampicina, piracinamida y etambutol, todos asociados a una letra para poder identificarlos. Isoniazida H, rifampicina R, piracinamida Z y etambutol E. El objetivo aquí es poder reducir rápidamente la carga vacilar. Ya, ese es principalmente el objetivo. Específicamente, los bacilos extracelulares que tienen una replicación mucho más rápida. En esta etapa entonces predominan los fármacos que son bactericidas. Posteriormente viene la fase de consolidación, donde generalmente se mantienen isoniazida y rifampicina. Aquí el cambio farmacológico o el desafío farmacológico, porque ya no predominan bacilos de replicación rápida, sino que poblaciones persistentes, que generalmente son poblaciones intracelulares o que son metabólicamente lentas y que están ubicadas dentro del granuloma. Por eso el tratamiento entonces debe mantenerse durante meses, incluso cuando el paciente ya mejora desde el punto de vista de la sintomatología y la clínica en general. Suspender precozmente la terapia favorece las recaídas y ahí sí a la aparición de resistencia. Otro aspecto importante de los fármacos de primera línea es que poseen mecanismos de acción muy distintos entre sí. No es como, por ejemplo, cuando ustedes pasaron los fármacos que actúan sobre la pared o los fármacos que actúan sobre la síntesis de proteínas, sino que algunos acá inhiben la síntesis de la pared, otros la síntesis de ARN u otros el metabolismo energético. Finalmente, este efecto de complementación farmacodinámica es precisamente lo que hace tan eficaz a la terapia combinada eh, para la tuberculosis. Los principios fundamentales del tratamiento antituberculoso van a estar asociados a que podemos integrar varios conceptos que explican por qué el tratamiento antituberculoso tiene o requiere de una estrategia terapéutica tan estricta. Uno de los principales fundamentos asociados al paciente que tiene tuberculosis es que sea un paciente adherente. A diferencia de otras infecciones bacterianas, en tuberculosis no basta con que el paciente mejore clínicamente en las primeras semanas. Aunque los síntomas disminuyan rápidamente, aún pueden persistir poblaciones bacilares que sean viables dentro de los granulomas o en focos que estén poco vascularizados. Para eso se implementó entonces una observación directa del tratamiento, ¿cierto? Que se conoce como DOT o DOTS, que corresponde a una terapia supervisada directamente. El objetivo de esta es asegurar el cumplimiento terapéutico y disminuir el abandono, ¿ya? O sea, finalmente que el paciente pierda la adherencia, ya que la interrupción parcial del tratamiento es uno de los principales factores asociados al desarrollo de cepas resistentes. Otro punto importante es evitar completamente la monoterapia, debido a la escala, a la, debido a la elevada carga bacteriana inicial. Existen mutantes resistentes espontáneos, ya incluso antes de iniciar el tratamiento, y si se utilizara un solo medicamento en monoterapia, estos mutantes serían rápidamente seleccionados. También es útil distinguir entre fármacos de primera y de segunda línea, ya que si bien es cierto los fármacos de primera línea son los que más se van a utilizar, existen algunos fármacos de segunda línea como son por ejemplo algunas quinolonas, fluoroquinolonas específicamente, o algunos que están asociados por ejemplo a la producción de vía o la interacción en vías metabólicas de finalmente el Mycobacterium tuberculosis. Los de primera línea presentan mejor relación entre la eficacia y la toxicidad. En cambio, los de segunda línea suelen preservarse o reservarse para tuberculosis que sean resistentes, porque poseen mayor toxicidad, menor eficacia y esquemas que son, de hecho, más complejos a los esquemas que ya se utilizan cuando la tuberculosis o el micobacterium es sensible. Actualmente existen nuevos agentes, ya entre ellos, por ejemplo, dos, uno que se llama bedaquilina y otro que se llama, acá abajo, de la manida, que han cambiado el manejo de la tuberculosis multiresistente, permitiendo esquemas completamente orales y además también de eso reduciendo progresivamente el uso de aminoglicósidos inyectables. Sabemos que los aminoglicósidos inyectables pueden llegar a producir bastantes efectos adversos, sobre todo a nivel renal, y que históricamente entonces, además de esta toxicidad renal, producían una toxicidad auditiva que era bastante significativa en el caso del paciente.
¿Cuáles son entonces los fármacos de primera línea? Vamos a revisar entonces a estos fármacos que son los cinco primeros asociados. Este es un resumen que es bastante interesante desde el punto de vista central en el caso de la farmacología antimicrobiana, pensándolo desde el punto de vista de la politerapia antituberculosa, ya que funciona porque cada fármaco ataca diferentes lugares o tiene diferentes dianas moleculares distintas en el caso del bacilo. Por ejemplo, la isoniazida, que está acá abajo a la izquierda, inhibe la síntesis de ácidos micólicos. Recuerden que los ácidos micólicos son componentes esenciales de la pared celular micobacteriana y de hecho son característicos en el caso de este tipo de bacilo. Eh, Esta pared es rica en lípidos y es una de las principales barreras defensivas frente, ¿cierto? O por parte del Mycobacterium tuberculosis. El segundo es el etambutol. Ya, el etambutol se abrevia con la letra E. Actúa también sobre la pared celular, pero en un sitio diferente. Inhibe la síntesis de arabinogalactano. Esto demuestra cómo dos fármacos pueden entonces actuar sobre una misma estructura general, pero mediante mecanismos distintos y complementarios. De ahí encontramos a rifampicina. La rifampicina, en cambio, actúa a nivel genético. Inhibe la RNA polimerasa dependiente de ADN. Al bloquear la síntesis de RNA mensajero, impiden entonces la producción de proteínas esenciales para la supervivencia bacteriana. Por otra parte, la streptomicina actúa sobre la unidad 30S ribosomal, alterando la síntesis proteica. Aquí observamos como algunos fármacos entonces directamente están asociados a otras características de la bacteria, como son sus procesos de traducción. La piracinamida, representada con la letra Z, tiene un comportamiento particularmente interesante, porque actúa principalmente en ambientes ácidos intercelulares, como es el interior del granuloma. Esta la hace especialmente útil contra poblaciones persistentes e intercelulares. Y finalmente aparecen estos nuevos blancos terapéuticos, como son, por ejemplo, la ATP sintetasa, inhibida por la betaquilina. Es un mecanismo que es bastante relevante porque afecta directamente el metabolismo energético de la micobacteria y representa entonces una de las innovaciones más importantes en la tuberculosis resistente dentro de las últimas décadas. En conjunto, entonces, esta diversidad de dianas farmacológicas podrían llegar a explicar tanto la eficacia del tratamiento combinado, pero además también como la dificultad asociada a las características morfológicas de este bacilo y que sea capaz de desarrollar resistencia simultánea a más de un fármaco eh, o a todos los fármacos. En esta diapositiva podemos revisar un poquitito más en profundidad una de las características entonces más importantes del Mycobacterium y que es su pared celular compleja, que además también de eso se caracteriza por tener una alta cantidad de lípidos. Déjenme colocar el puntero. Y que es responsable tanto de la virulencia como en gran parte de la resistencia farmacológica. A diferencia entonces de muchas bacterias comunes, el Mycobacterium tuberculosis posee una envoltura celular que es extraordinariamente gruesa y además también de esa muy rica en lípidos. Esta estructura está organizada en varias capas funcionales. Primero, en la base encontramos una membrana plasmática, seguida por una capa de peptidoglicano, que aporta soporte estructural. Unido covalentemente al péptido glucano aparecen, ¿cierto? O el arabinogalactano, que es un polisacárido que actúa como puente molecular entonces para poder fijar después los ácidos micólicos a este péptido glicano y finalmente formar esta pared. Los ácidos micólicos entonces son probablemente el componente más importante desde el punto de vista farmacológico. Corresponden a ácidos grasos de cadena extremadamente larga, más de 14 carbonos, que son altamente hidrofóbicos y que forman parte de una barrera lipídica que es casi impermeable. Esta estructura disminuye la penetración de muchos antimicrobianos y protege entonces frente al estrés oxidativo y favorece la supervivencia intracelular del bacilo. La biosíntesis de estos ácidos micólicos depende específicamente o principalmente del sistema enzimático que se conoce como fase 1 y fase 2, que lo vamos a revisar después en el caso de los medicamentos que actúan sobre ello, ya que son responsables de elongar estas cadenas lipídicas. Y aquí aparece entonces uno de los blancos farmacológicos clásicos de la tuberculosis, que es la isoniazida.
Una de las características de la isoniazida en primer punto es que es un profármaco. En esta diapositiva entonces se van a resumir los conceptos más elegantes desde el punto de vista de la farmacología antituberculosa. Cada uno de los fármacos actúa en un proceso biológico distinto y esencial para la supervivencia del Mycobacterium tuberculosis. Comenzando entonces por el caso de la isoniazida, como vimos anteriormente, entonces actúa sobre una enzima que se conoce como INHA del sistema Fas2, inhibiendo entonces de esta manera la síntesis de ácidos micólicos. Esto favorece entonces una destrucción de la integridad de la pared celular micobacteriana. Debido a que los ácidos micólicos son prácticamente exclusivos de las micobacterias, la isoniazida posee una toxicidad muy selectiva o una toxicidad selectiva muy alta frente al bacilo. A diferencia, por ejemplo, del caso del el segundo fármaco que es el etambutol. El etambutol actúa en otro nivel de la pared celular, inhibiendo a otras enzimas que son las arabinosiltransferasas, conocidas también como arabinosiltransferasa EMBB. Esto altera la síntesis de aderenolactono y además también desorganiza la arquitectura de la envoltura celular. De hecho, al aumentar la permeabilidad de la pared, puede potenciar indirectamente la acción de otros antituberculosos y es por eso que el etambutol finalmente se utiliza como un tratamiento coadyuvante. La rifampicina tiene un blanco completamente diferente. La rifampicina actúa sobre la RNA polimerasa, que depende del ADN, y bloquea la transcripción de ARN mensajero. Esto va a favorecer entonces en una disminución o un impedimento finalmente de la síntesis de proteínas esenciales. Y este mecanismo entonces explica el efecto potente como bactericida tanto en bacilos intra como también en los extracelulares. Acá abajo, la streptomicina, en cambio, actúa sobre el ribosoma bacteriano, específicamente en la subunidad menor, ¿cierto? 30S. Produce entonces errores en la traducción del el RNA mensajero, genera proteínas defectuosas y su utilidad actual entonces es bastante menor porque es muy tóxico y favorece a la rápida aparición de resistencia, pero históricamente fue el primer gran antituberculoso. Aún así todavía se utiliza así acá en Chile, por ejemplo. Em, la piracinamida posee un mecanismo particularmente interesante porque funciona mejor en ambientes ácidos intracelulares. Tiene un metabolito activo que se conoce como ácido piracinoico, que altera las funciones metabólicas y además también de eso energéticas de los bacilos, que están generalmente persistentes dentro del granuloma. Finalmente, entonces, estos fármacos más nuevos, como es el caso de la bedaquilina, que representa a una nueva generación de antituberculosos, va a tener otro blanco. El blanco es la ATP sintetasa micobacteriana. De esta forma, entonces, va a inhibir eh, directamente la producción de energía celular. Esto es súper importante en el caso de cepas resistentes como eran las que ya mencionábamos, MDR o XDR, donde los blancos clásicos ya presentan mutaciones de resistencia. Entonces, desde el punto de vista farmacodinámico, vamos a tener una gama bastante amplia en cuanto a diversidad de dianas farmacológicas y que disminuye enormemente entonces la posibilidad de resistencia cruzada completa y además también de eso constituye la base entonces racional desde el punto de vista de la terapia combinada con antituberculosos. De forma un poquitito más detallada, dentro del esquema antituberculoso, la isoniazida y la rifampicina son considerados los dos pilares terapéuticos más importantes, tanto porque poseen una actividad potente como bactericidas, como además también por su impacto en la reducción de las recaídas. La isoniazida es particularmente interesante porque corresponde en primera instancia a un profármaco, ¿ya? Eso ya lo habíamos mencionado. Esto significa que necesita ser activado entonces dentro del bacilo por una enzima que se llama CatG, que es una catalasa peroxidasa micobacteriana. Tras su activación, genera metabolitos reactivos que inhiben a la enzima INHA del sistema Fas2, lo que va a producir un bloqueo de la síntesis de ácidos micólicos. Farmacológicamente tiene esto entonces un montón de implicancias. Primero, la isoniazida es muy eficaz sobre bacilos que están en división activa. Segundo, las mutaciones de CatG son una de las principales causas entonces asociadas a la resistencia, porque el fármaco deja de activarse adecuadamente al ser un profármaco.
Y desde el punto de vista farmacocinético posee una excelente biodisponibilidad oral, lo que favorece entonces la toma del medicamento por vía oral, y buena distribución tisular, incluyendo sistema nervioso central, lo que hace útil entonces en tuberculosis meningi. Rifampicina, segundo fármaco, por otro lado, tiene un mecanismo completamente diferente. Inhibe la RNA polimerasa bacteriana y bloquea la síntesis de RNA mensajero, lo que va a producir interferencia directamente en la producción entonces de proteínas esenciales. Una de las grandes ventajas es que actúa sobre bacilos intra como extracelulares, incluyendo a aquellas poblaciones que tienen replicación lenta. Esto explica por qué es tan importante en la fase de consolidación y en la prevención de las recaídas en pacientes que ya han tenido sintomatología anteriormente. Sin embargo, desde el punto de vista clínico, la rifampicina es probablemente el antituberculoso que tiene mayor cantidad de interacciones farmacológicas relevantes. Ojo, es un potente inductor enzimático del citocromo P450, específicamente de CYP3A4 y CYP2C9, pudiendo disminuir significativamente entonces la eficacia de algunos otros fármacos como son los anticonceptivos orales, como podrían ser los fármacos anticoagulantes orales, los corticoides y los antirretrovirales. Eh, Ojo entonces, por ejemplo, en el caso del paciente con VIH. Finalmente, un detalle clásico pero importante, la coloración que puede llegar a ver que es de un color rojo anaranjada de las secreciones producidas por la rifampicina, no es un efecto esperado, es un efecto esperado, perdón, y no corresponde finalmente a efectos asociados a la toxicidad. Siguiendo con los otros dos, piracinamida y etambutol cumplen funciones bastante distintas dentro del tratamiento antituberculoso, pero ambas son fundamentales para aumentar la eficacia global del esquema terapéutico. Primero, piracinamida. Tiene una característica farmacológica muy particular. Su actividad aumenta entonces en ambientes ácidos, especialmente dentro del granuloma y de los macrófagos infectados. Igual que la isoniazida corresponde a un profármaco, por lo que debe activarse mediante otra enzima bacteriana que es la piracinamidasa, codificada por un gen que es el gen PNCA. El metabolito activo, que es el ácido piracinoico, altera funciones metabólicas y energéticas del bacilo, especialmente en condiciones intracelulares hostiles. Esto entonces convierte a la piracinamida en uno de los pocos fármacos realmente eficaces contra las poblaciones persistentes o semilatentes dentro del granuloma. De hecho, la incorporación de la piracinamida permitió históricamente reducir la duración del tratamiento, que antes era de 12 meses, ahora a esquemas que actualmente se utilizan y que son de 6 meses. Si analizamos un poquitito su farmacocinética, posee muy buena penetración tisular y atraviesa adecuadamente el sistema nervioso central, lo que también aporta utilidad, por ejemplo, en tuberculosis, pero que sean extrapulmonares. El otro fármaco es el etambutol, en cambio, ¿cierto? Este va a tener un rol que es un poquitito diferente. La principal función del etambutol es prevenir la aparición de resistencia, sobre todo en la fase inicial del tratamiento, ya que inhibe a la arabinosiltransferasa, implicada, ¿cierto?, en la síntesis de araminogalactano, que permitía la unión del ácido micólico. Esto va a favorecer entonces la debilitación de la pared celular micobacteriana. A diferencia entonces de otros antituberculosos, el etambutol es fundamentalmente un fármaco de tipo bacteriostático. Y actúa mejor entonces en aquellos bacilos que están en crecimiento activo. Clínicamente es muy importante recordar entonces que se elimina principalmente por vía renal, si bien es cierto ahora no sé si será tan importante desde el punto de vista clínico, pero la eliminación es por vía renal, por lo que debe ajustarse la dosis en caso de pacientes que tengan insuficiencia renal. Además, uno de sus efectos adversos más característicos es la neuritis óptica, que puede manifestarse con disminución de la agudeza visual y algunas alteraciones en la discriminación de colores, principalmente el rojo y el verde. Por eso en tratamientos prolongados se recomienda monitorización siempre periódica desde el punto de vista de un médico oftalmólogo. El primer antituberculoso, la streptomicina, ocupa un lugar histórico, muy importante en el caso de la farmacología, ya que fue el primer antibiótico realmente eficaz contra la tuberculosis, marcó el inicio de la terapia antituberculosa moderna,
Es un fármaco que pertenece al grupo de los aminoglicósidos que ustedes ya conocen de clases anteriores. Sabemos que los aminoglicósidos actúan en la subunidad menor, en este caso la subunidad 30S del ribosoma del bacilo. Esto altera finalmente la correcta traducción del ARN mensajero, generando entonces como resultado proteínas defectuosas. Y finalmente entonces va a favorecer a la muerte de la bacteria. A diferencia entonces de otro antituberculoso, su actividad principalmente es sobre bacilos extracelulares de rápida replicación. Su farmacocinética está asociada porque tiene una limitación importante. Primero, no se absorbe por vía oral, por lo que se debe administrar a través de agujas, ¿cierto? Por vía intramuscular o vía intravenosa. Además de ser una molécula polar, ¿ya? La penetración intracelular es relativamente limitada en comparación con otros fármacos tuberculosos. Otro aspecto que podría ser relevante también es la tendencia a acumularse en algunas zonas, como podría ser, por ejemplo, el riñón o como podría ser también el oído. La ototoxicidad puede afectar tanto el sistema vestibular como el coclear, produciendo entonces esta sensación de vértigo, alteraciones del equilibrio en el caso de algunos pacientes o pérdida auditiva que es irreversible. Por esta razón, debido al desarrollo progresivo entonces asociados a la resistencia bacteriana que presentó este fármaco, el uso de la streptomicina ha disminuido considerablemente en los esquemas actuales. Sin embargo, todavía se sigue trabajando. Hay muchas guías internacionales que priorizan tratamientos completamente orales, especialmente en tuberculosis que son resistentes, evitando la utilización de estos fármacos inyectables, aminoglicósidos, ¿cierto? Siempre que se pueda evitar. Aún así, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista farmacológico, la streptomicina sigue siendo un ejemplo de cómo la inhibición de la síntesis proteica puede utilizarse contra inclusive entonces estas micobacterias, aunque con un costo importante asociado a los efectos adversos como podría ser la ototoxicidad o la nefrotoxicidad. Veamos un poquitito acerca entonces de las reacciones adversas y además también las principales interacciones farmacológicas. Las reacciones adversas de los fármacos antituberculosos constituyen uno de los principales desafíos clínicos del tratamiento antituberculoso, especialmente porque utilizan múltiples fármacos durante periodos prolongados. Primero, la más probable en el caso de los efectos es la hepatotoxicidad. Es la más importante y además también es la más frecuente. Isoniazida, rifampicina, pilacinamida, rifampicina, pilacidamida, pueden producir daño hepático, aunque la piracinamida suele asociarse a el mayor potencial hepatotóxico. El riesgo aumenta en pacientes que consumen, por ejemplo, alcohol, en adultos mayores o en enfermedad hepática previa. El caso de la isoniazida, además de la hepatotoxicidad, destaca porque produce neuropatía periférica. Esto ocurre porque el fármaco interfiere con el metabolismo de la vitamina B6, disminuyendo la síntesis de neurotransmisores. Por esta razón, entonces, muchos pacientes tienden a tener que recibir suplementación preventiva de piridoxina, vitamina B6, durante el tratamiento. La rifampicina presenta varias reacciones adversas, bastante importantes, pero además tiene gran relevancia clínica por sus interacciones farmacológicas. Una de las reacciones adversas es la coloración rojo-anaranjada de secreciones, que es un efecto esperado y debe siempre explicársela al paciente para evitar una alarma innecesaria. El etambutol tiene una toxicidad que es muy característica. Ya dijimos, neuritis óptica dosis dependiente. El paciente puede tener disminución de la agudeza visual, alteraciones de la discriminación entre los colores rojo y verde, y por eso se recomienda entonces esta evaluación oftalmológica basal y además también de esos controles periódicos. Pilacinamida también puede producir, además, hiperuricemia y artralgias, debido a alteraciones en la excreción de ácido úrico. Y en estos pacientes puede desencadenar entonces estos cuadros que son de dolor en las articulaciones tipo gota. Finalmente, la streptomicina, ya dijimos, ¿cierto? Ototoxicidad y nefrotoxicidad, ambas relacionadas con acumulación del fármaco en el oído y del riñón. Entonces, el uso simultáneo de varios antituberculosos muchas veces resulta ser un poco complejo, sobre todo tratando de identificar cuál de ellos está causando la reacción adversa. Por eso el monitoreo clínico y de laboratorio es fundamental durante todo el tratamiento. Las interacciones
En tuberculosis son especialmente relevantes porque muchos pacientes reciben tratamientos concomitantes para enfermedades crónicas como son, por ejemplo, el VIH, la diabetes, la epilepsia o patologías cardiovasculares. La rifampicina entonces por lejos el fármaco con mayor impacto clínico en interacciones, dado que ocurre porque es un potente inductor del sistema P450, especialmente como ya mencionamos en diapositivas anteriores, CYP3A4 y CYP2C9. Sabemos que al inducir estas enzimas se acelera el metabolismo entonces de numerosos medicamentos y esto favorece entonces a la posibilidad de disminución de concentraciones plasmáticas del otro fármaco y eventualmente fracaso terapéutico. Eh, ¿Qué fármacos? Anticoagulantes, corticoides, antirretrovirales. La isoniazida produce el efecto opuesto. La isoniazida es un inhibidor de algunas isoenzimas como son CYP2C9, coincidimos de nuevo, y CYP2C19, lo que favorece entonces el efecto contrario, un aumento en las concentraciones plasmáticas de algunos medicamentos como podrían ser fenitoína, como podría ser diazepam o como podría ser ácido valproico. Y esto incrementa entonces el riesgo de toxicidad neurológica y de sedación excesiva. Además, la combinación de isoniazida o piracinamida con otros hepatotóxicos, incluyendo el alcohol o algunos analgésicos antiinflamatorios, aumenta significativamente el riesgo de hepatitis medicamentosa. En el caso de la streptomicina, las interacciones más importantes son farmacodinámicas. Cuando se combina con otros nefrotóxicos o con otros ototóxicos, como es por ejemplo el caso de la vancomicina o algunos fármacos diuréticos, por ejemplo como es la furosemida, aumenta el riesgo de daño renal y además también de eso el riesgo de daño auditivo. Por todo esto, entonces, el manejo farmacológico de la tuberculosis requiere una revisión completa de la terapia concomitante del paciente y en muchos casos es necesario ajustar dosis, cambiar medicamentos o monitorizar niveles plasmáticos para evitar fallas terapéuticas o toxicidad grave. Vamos a revisar entonces el punto número 8 que tiene que ver con las resistencias y además también las nuevas terapias que han ido floreciendo para la utilización en el caso de tuberculosis que son resistentes. Uno de los mayores problemas en el caso de la tuberculosis en los tiempos modernos es la aparición de resistencia bacteriana. Y en la mayoría de los casos, esta resistencia se origina por mutaciones cromosómicas espontáneas, seleccionadas durante tratamientos, ¿cierto?, inadecuados o cuando el paciente tiene, por ejemplo, baja adherencia y no se completa el tratamiento. A diferencia de otras bacterias, este Mycobacterium no suele adquirir resistencia mediante plásmidos. Aquí predominan mutaciones puntuales en genes que codifican dianas farmacológicas o enzimas necesarias para poder activar los medicamentos. Por ejemplo, el primer caso en la rifampicina, las mutaciones del gen que se llama RPOB alteran la subunidad beta de la RNA polimerasa. Y esto trae entonces como consecuencia que el antibiótico ya no pueda unirse correctamente a su blanco molecular. En el segundo caso, la isoniazida, uno de los mecanismos más importantes va a involucrar mutaciones en CAT-G. Ya hay que recordar entonces que este fármaco es un profármaco, por lo que necesita activación bacteriana. Si CAT-G se altera, la isoniazida simplemente no se activa y también pueden aparecer entonces mutaciones adicionales en INHA, disminuyendo la afinidad por el blanco farmacológico. En el caso de la piracinamida, mutaciones en PNCA impiden formar ácido piracinódico activo, eliminando entonces su efecto intracelular sobre estos bacilos que son persistentes. En el caso del etambutol, presenta resistencia principalmente mediante alteraciones en el sitio EMBB, disminuyendo la unión de las arabinosiltransferasas de la pared celular. En el caso de la streptomicina, las mutaciones afectan proteínas ribosomales o también al ARN ribosomal 16S, reduciendo la unión del aminoglicósido al ribosoma bacteriano. Desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista epidemiológico, rifampicina tiene un rol particularmente importante, porque la resistencia a rifampicina suele utilizarse como marcador indirecto finalmente de estas cepas multiresistentes, como es por ejemplo el caso de MDR. Precisamente por eso entonces algunas pruebas moleculares como los genes PERT-X que mencionamos hace un par de diapositivas atrás, detectan mutaciones en RPOB
directamente desde muestras respiratorias en un tiempo que es bastante corto. De hecho, en unas pocas horas ya se puede detectar finalmente estas mutaciones. Todo esto va a estar asociado entonces a por qué la adherencia terapéutica y la politerapia son fundamentales finalmente para el éxito de la terapia. Mientras más incompleto e irregular sea el tratamiento, mayor probabilidad existe de seleccionar entonces bacterias mutantes resistentes. En el caso de los nuevos fármacos aprobados y en el caso de la tuberculosis multiresistente, cuando hablamos entonces de resistencia, hablamos de uno de los mayores desafíos actuales en el caso de la infectología y la farmacología antimicrobiana. La tuberculosis sensible, que se conoce también como DSTB, que es la que está acá, ¿cierto? Responde adecuadamente al esquema clásico que mencionamos hace un par de diapositivas atrás en el caso del inicio, que tiene que ver, ¿cierto?, con el etambutol, la piracinamida, la rifampicina, y que presenta tasas de éxito relativamente altas cuando existe buena adherencia terapéutica. El problema aparece cuando empiezan a aparecer entonces estas resistencias, definida como resistencia al menos a isoniazida, la MDB, y a rifampicina, que son precisamente los dos pilares más potentes del tratamiento. Aquí los esquemas se vuelven mucho más largos, complejos y además también de eso con la posibilidad de volverse tóxicos. En el caso de la tuberculosis resistente XD, la situación es aún más grave, porque además también existe resistencia a las fluoroquinolonas y otros fármacos claves que ya en este caso se utilizan muchas veces como segunda línea de tratamiento, limitando entonces considerablemente las opciones terapéuticas. Frente a este escenario, surgió la necesidad entonces urgente de poder desarrollar nuevos blancos farmacológicos. Durante décadas prácticamente no aparecieron nuevas moléculas antituberculosas, pero recientemente ya esto empezó a cambiar. La bedaquilina, en el año 2012, fue especialmente revolucionaria porque introdujo una diana completamente nueva, la ATP sintetasa micobacteriana específicamente. Al bloquear la producción de ATP, este bacilo pierde su capacidad de generar energía. Y este mecanismo es muy importante porque sigue siendo eficaz incluso frente a cepas resistentes a fármacos clásicos. El segundo fármaco, telanamida y pretonamida, pertenecen al grupo de los nitroimidazoles. Ambos interfieren con la síntesis de ácidos micólicos, pero además también pretonamida posee una actividad en ambientes anaerobios y puede liberar especies reactivas de nitrógeno tóxicas para el bacilo. Actualmente entonces existen combinaciones como el régimen que se denomina B-PAL, que es bedaquilina, pretonamida y linezolid, que han cambiado radicalmente el manejo de la tuberculosis extremadamente resistente, sobre todo en el caso, por ejemplo, de pacientes VIH, permitiendo esquemas mucho más cortos y completamente orales. Entonces esto representa uno de los avances farmacológicos más importantes en los últimos tiempos en el caso de la tuberculosis. De hecho, en las últimas décadas, especialmente porque se disminuye el uso de tratamientos inyectables, ¿ya? Y que además también de eso eran bastante tóxicos. Y mejora significativamente entonces la adherencia por parte del paciente. Hoy en día, bueno, una de las pocas actualizaciones que hay ya empieza a generar indicios en el año 2024. La actualización de este año de la Organización Mundial de la Salud nos muestra que a pesar de todos los avances diagnósticos y además también de eso, de los avances terapéuticos, la tuberculosis sigue siendo una emergencia sanitaria. Durante el 2023 se registraron aproximadamente 10,8 millones, 11 millones de nuevos casos y más de 1,2 millones de muertes asociadas entonces a la TBC. De hecho, la tuberculosis volvió a posicionarse como la principal causa de muerte producida por un único agente infeccioso, superando otra vez o nuevamente al COVID-19. Entonces, desde el punto de vista farmacológico y epidemiológico, uno de los datos preocupantes es la aparición cerca de 400.000 casos de tuberculosis resistente a rifampicina o multidroga resistente. Esto entonces refleja directamente las dificultades relacionadas con la adherencia. El gran problema finalmente asociado al fracaso terapéutico. Aparte de la adherencia, el acceso a diagnóstico precoz y a la disponibilidad de tratamientos adecuados. Podemos observar también una importante concentración geográfica de casos en ciertos países de alta carga, lo que influye también en políticas globales de vigilancia, acceso a medicamentos y además también de desarrollo de nuevos esquemas terapéuticos, como es el caso, por ejemplo, de la India, que concentra un 26% del total de los casos, seguido por Indonesia, bueno, y China.
Aunque la mortalidad global disminuyó ligeramente, las metas de estrategia de finalización de la TBC, ¿cierto? Otorgadas por la OMS, aún están bastante lejos de poder cumplirse. Esto demuestra entonces que el problema ya no depende solamente de disponer de antibacterianos o antimicrobianos eficaces, sino que además también de factores sociales. Y además también de esos factores sociales, factores económicos, em, y sanitarios que podrían condicionar finalmente que el paciente tenga un acceso adecuado al diagnóstico y al tratamiento. Además, también de eso se suma el largo tratamiento terapéutico, las reacciones adversas y las interacciones farmacológicas que continúan siendo entonces barreras importantes para poder lograr la adherencia adecuada, especialmente en estas poblaciones que pueden llegar a ser bastante vulnerables. Respecto a la actualización del año 2025, existe un nuevo régimen asociado a 4 meses para tuberculosis sensible. Entonces, este es uno de los avances más importantes recientes en la farmacología de la tuberculosis. Tradicionalmente, el estándar requería al menos de 6 meses. Sin embargo, estudios recientes demostraron que ciertos esquemas basados en rifampicina y moxifloxacino pueden reducir la duración total de 6 a 4 meses, manteniendo una eficacia clínica bastante comparable. De hecho, el régimen HPMZ, la rifampicina, ¿cierto? Reemplaza parcialmente a la rifampicina. Ambas pertenecen a la familia de las rifamicinas y comparten el mismo mecanismo de acción, inhibición de la RNA polimerasa bacteriana. Pero la rifampicina tiene ciertas características farmacocinéticas que hacen que sea más ventajosa. Por ejemplo, posee una vida media más prolongada. Entonces, esto permite exposiciones sostenidas del bacilo al antibiótico. La incorporación de una fluoroquinolona, como es el caso del moxifloxacino, también es relevante. Las fluoroquinolonas actúan, ¿cierto? Sabemos a través de la inhibición de la DNA girasa y de la topoisomerasa 4, interfiriendo directamente con la replicación del ADN bacteriano. Esto va a aportar un efecto que es bactericida y bastante potente, que ayuda a cortar el tiempo total del tratamiento en el caso de los pacientes. Sin embargo, este esquema no está indicado para todos los pacientes. Requiere confirmación microbiológica de susceptibilidad, sobre todo especialmente a las rifamicinas y a las fluoroquinolonas. Además, también existen limitaciones, por ejemplo, en el caso de contraindicaciones como podría ser el embarazo, la tuberculosis extrapulmonar grave y la disponibilidad también de la rifampicina en algunos países, ya que no está en todos. Otro aspecto que podría ser importante es la alta carga de comprimidos durante la fase intensiva, la alta cantidad de unidades, lo que puede facilitar finalmente una disminución en la adherencia de ciertos pacientes. La guía del 2025 de la Organización Mundial de la Salud representa probablemente uno de los cambios más importantes para el manejo de la TBC resistente en décadas, principalmente porque vamos a tener una consolidación, el paso hacia tratamientos que son más cortos, completamente orales y mejor tolerados por lo mismo. Históricamente, los pacientes que han tenido tuberculosis resistente, multiresistente, debían recibir tratamientos de hasta 20 meses, entre los 18 hasta los 20 meses, muchas veces incluyendo aminoglicosidos inyectables con alta toxicidad renal y además también de eso, ¿cierto?, en el caso auditivo. Y esto generaba enormes problemas asociados a la adherencia principalmente y a los abandonos terapéuticos. Actualmente, este régimen, conocido como BPALM, BPALM, se posiciona como una de las principales estrategias para tuberculosis resistentes, multiresistentes. Combina entonces estos fármacos que la bedaquilina, la pretonamida, el linezolid y el moxifloxacino durante solo un total de máximo 6 meses. Este esquema entonces desde el punto de vista farmacológico es muy interesante porque integra múltiples mecanismos y que son complementarios. Em, La ventaja principal es que se logra finalmente un ataque simultáneo sobre distintas funciones esenciales en el caso del bacilo, incluso en cepas resistentes o cepas que presentaban resistencia previa a los fármacos clásicos, ¿ya? Y otro punto importante es que estos nuevos esquemas poseen evidencia creciente en poblaciones antes poco estudiadas, incluyendo, por ejemplo, población juvenil, los adolescentes, poblaciones como son las embarazadas y pacientes pediátricos. Sin embargo, aunque estos tratamientos son más cortos, siguen requiriendo vigilancia estricta de toxicidad. Por ejemplo, el linezolid
puede producir un efecto adverso que es característico, que es la mielosupresión, o también en algunos pacientes la neuropatía periférica, mientras que de aquilina y las fluoroquinolonas requieren monitorización del intervalo QT, dado la posibilidad entonces de producir algunas arritmias. Estas actualizaciones entonces en la parte farmacológica están evolucionando desde los esquemas que son mucho más largos hacia unos esquemas que son mucho más cortos en cuanto al tiempo, menos tóxicos y que mejoran también la calidad y la adherencia por parte del paciente. Eso teníamos para poder conversar en el caso de la cápsula de hoy y quedo atento a cualquier tipo de consulta a través de correo electrónico.